sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos lo creen? Palmas. Entonces, como a mí no me gusta ser aguafiestas, pero en esta ocasión lo voy a hacer un poco. Vamos a empezar entendiendo un poquito las malas noticias. Vuelvo a repetir, y lo comenté en la mañana cuando estaba compartiendo en la iglesia donde me invitaron a compartir. Estaba diciendo que los hijos de Dios, que entendemos para qué fuimos llamados, y cuando comprendemos el orden en el que el Señor nos llamó, entonces nosotros sabemos que lo único que tenemos que predicar, lo que tenemos que anunciar, son las buenas noticias. Eso es lo que significa el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Y fuimos nosotros llamados a llevar esas buenas noticias hasta lo último de la tierra. Esa fue la asignación que el Señor nos ha dado. Y entonces nosotros no deberíamos nunca de movernos de esa asignación. No hay otro mensaje a la cual tú y yo hayamos sido asignados. No existe. Gracias, buenas noches. Igual es un gusto poder verle. No existe otro mensaje que nosotros tengamos que dar. Fuimos llamados, fuimos salvos, fuimos asignados para llevar las buenas noticias de la obra redentora de Cristo a todo el mundo. Que todo mundo pueda conocer esas buenas noticias. Ese es el motivo por lo cual no somos pregoneros de malas noticias, tampoco somos pregoneros de tragedias, no somos pregoneros del diablo tampoco somos pregoneros de las tinieblas. Aunque hay veces que la gente dice, debería de hablar de las tinieblas, o debería de hablar del infierno, o deberíamos de conocer más de los demonios, pastor, para que no tengamos problemas con ellos. No, la verdad es de que ni de los demonios, ni del infierno, ni de las catástrofes, ni siquiera del fin del mundo, ni a ninguna de esas cosas el Señor nos envió a enseñar, sino nos envió a pregonar, a predicar y a proclamar las buenas noticias del Evangelio. Y eso es lo que a ti y a mí, si estamos entendiendo lo que somos en Cristo y para qué fuimos llamados, eso es lo que nosotros tenemos que predicar, eso es lo que tenemos que enseñar. Pero nosotros no podemos entender las buenas noticias si no comprendemos cuáles fueron las malas noticias. Y es allí donde yo quiero empezar. Para entender las malas noticias, de paso queda de tarea, puedes tú leer el libro de Génesis del capítulo 1 al capítulo 3, capítulo 4, ¿ok? Para que tú puedas ir al origen y puedas ahí entender un poquito más. Y obviamente el Espíritu Santo te puede revelar mucho más de lo que sucedió en aquel huerto, y que esa fue la mala noticia que ahora nuestro Señor Jesucristo nos anuncia, que por Él que por Él ha venido la solución, la salvación, y nos ha recuperado de esa mala noticia, ¿ok? Entonces, número 1, vamos a empezar, porque dije que vamos a empezar desmenuzando la mala noticia. Pon ahí en tus notas, para entender las malas noticias, primero nosotros tenemos que superar nuestras malas noticias. Repito, para entender las malas noticias, nosotros tenemos que superar nuestras malas noticias.
si no hacemos esto, si no superamos nosotros nuestras malas noticias, siempre vamos a tener una distorsión del Evangelio y vamos a tener una distorsión de la salvación. Si nosotros no superamos nuestras malas noticias, cuando digo no superamos nuestras malas noticias, ¿a qué me estoy refiriendo? Si lo que tú piensas que son las malas noticias son tus asuntos personales, repito, si tus problemas personales tú piensas que son las malas noticias por las cuales Cristo te salvó, siempre vas a estar distorsionado en entender el Evangelio y vas a distorsionar la salvación. Repito, esto es muy importante. Si tú piensas que el Señor te salvó para solucionar tus malas noticias, el Evangelio que tú vas a estar configurando en tu mente va a ser un Evangelio que solamente lo vas a ver desde una perspectiva distorsionada y desde una perspectiva limitada. Entonces, para nosotros poder entender la magnitud del Evangelio, tenemos que empezar a mirar la mala noticia que no tiene que ver con mis problemas. De hecho, la palabra nos enseña en el libro de Proverbios, puedes apuntar allí, Proverbios capítulo 4, versículo 22, nos enseña cómo el proverbista entendió que la palabra de Dios, escucha, era medicina. Vamos a leer Proverbios 4, 22, fíjate. Dice, porque, hablando de la palabra, dice, porque son vida para los que las hallan, y salud para todo su cuerpo, medicina para todo su cuerpo, porque las palabras de Dios son vida para el que las haya y medicina para su cuerpo. Fíjense qué maravilloso. Entonces significa que la palabra de Dios, fíjense, la palabra de Dios es una medicina, pero ¿para qué? Es una medicina para una enfermedad, o sea, es una medicina para un mal. Entonces, en otras palabras, ellos pudieron entender que la palabra de Dios tenía un sentido. Y el sentido, ¿cuál era? Era sanar, era traer la solución, escucha, y la respuesta a algo. Eso es bien importante que lo entendamos. Nadie, puedes poner allí en tus notas, nadie le da una medicina, ningún médico te da una medicina sin antes hacer un diagnóstico. ¿Estamos bien? Si tú vas al médico, el médico te checa la presión, el médico checa tu oxigenación ahora, no solo ahora checan tu presión, sino ahora checan tu oxigenación, escuchan tus pulmones, escuchan tus movimientos de tus intestinos, escuchan tu corazón, porque te toman tu peso, te miden, checan tu medida, y si tienes aunque tengas tú y digas, como que me duele la garganta, al doctor no le basta con eso, sino te pide que abras tu boca y mete allí un instrumento para poder ver más profundo y alumbra para poder ver mejor qué es lo que tú tienes adentro. Y todo esto lo hace el médico, que alguna persona que visita mucho el médico se puede fastidiar de que de nuevo le cheque el corazón, de que de nuevo le chequen los pulmones, de que otra vez le tomen la presión y que de nuevo le tomen la oxigenación. Entonces una persona se puede aburrir de decir, oiga, pastor, decir, doctor, usted ya me había ayudado, ya había tomado mis signos vitales la otra vez que lo visité. Sí, pero él
no puede, escuchen esto, no puede dar una medicina, no puede dar una medicina si no conoce el diagnóstico. Si no te diagnostica, no puede darte un medicamento. Dar un medicamento sin diagnóstico puede ser mortal. Es como ahora en nuestros países latinoamericanos, me imagino que también allá en tu país, ya en la televisión, en las noticias, recomiendan que nadie se automedique. No te debes automedicar. Tienes que ir a un médico porque el médico te va a diagnosticar y el medicamento que te va a dar va directo a la afectación que tú tienes. Si una persona se automedica, puede tener una afectación en su vida, en su cuerpo, puede incluso ocasionar que en vez de que la enfermedad disminuye, aumente. Y ustedes y yo sabemos que la automedicación ha sido la causa, por ejemplo, de que muchos virus se hayan fortalecido y que ahora la gente, como por ejemplo, se automedicó mucha penicilina, mucho antibiótico, cuando llega un virus, cuando se automedicó para cada dolor de garganta antibiótico, los virus y las bacterias se han fortalecido de tal manera que ahora resisten el antibiótico y de repente ya te inyectas, te duele muchísimo la inyección, pero ya no te hace efecto. Y no te hace efecto porque tú te medicaste no teniendo el diagnóstico correcto. Pon en tus notas, la palabra de Dios es medicina, pero dar medicina sin diagnóstico, repito, la palabra de Dios es medicina, pero cuando alguien quiere dar una medicina sin el diagnóstico, entonces se va a equivocar en el medicamento. Se va a equivocar en el medicamento. Lo vamos a pasar al evangelio. Si alguien predica el evangelio sin saber el diagnóstico de cuál es la mala noticia, puede estar dando medicamento placebo solamente para arreglar ciertos padecimientos, pero no arregla el fondo, porque no tiene el diagnóstico correcto. Lo digo de otra manera, dar el evangelio sin entender la mala noticia es la raíz de la falsa doctrina. Repito, soltar el evangelio, los que se acaban de conectar dirán, ¿qué locura está diciendo este? Lo estoy diciendo en base a Proverbios 4:22. El proverbista entendió que el evangelio sana algo. El proverbista entendió que la palabra sana algo, que la palabra restaura algo, que la palabra arregla algo. Ellos entendieron, pero y al grado de que dijeron, la palabra es como una medicina. Sí, pero nadie puede dar una medicina si no sabe cuál es el problema que la persona tiene. Así es, dice Mirna, la palabra de Dios es medicina, pero el único que convence y guía para el tratamiento correcto es el Espíritu Santo. Sí, pero voy a decirte algo, Mirna, es que a lo que voy es que esta palabra que es medicina, no me estoy refiriendo de una medicina que diga, ay, qué bueno está eso, pastor, ahorita voy a traer a todos para que escuchen y el Señor sane a mi hijo de esto y me sane a mí. Es que, ¿qué cree? Me duele la papera, pastor, ando así con un dolor aquí, pastor, ya se me está haciendo un ojo más grande que el otro. Por supuesto, la palabra es poderosa, ¿vale? Pero mira, Mirna, me estoy refiriendo a que el diagnóstico, escuchen, el diagnóstico es el mismo. El diagnóstico no ha cambiado. El diagnóstico no es algo, aunque no lo podemos entender si no es porque el Espíritu no lo revela. No me estoy refiriendo, escuchen esto, a que cada uno de nosotros tiene un diagnóstico diferente. Por eso dije que tenemos que superar nuestro propio problema. Y cuando digo superar, no me estoy refiriendo a que arregles rápido tu problema para que puedas entender el evangelio. No. Espero poderme explicar. Lo que quiero decir es que la mala noticia de la que maneja el evangelio,
La mala noticia, voy a decirlo así, la mala noticia que el Evangelio arregla, y por eso el Evangelio es buena noticia, no son nuestros problemas. Tenemos que entender cuál es verdaderamente la mala noticia para poder comprender cómo el Evangelio arregla ese problema. Amén. Les voy a dar un ejemplo. Si cada uno de nosotros, ahí va el ejercicio. Si cada uno de nosotros, fíjense, pongan atención en esto, es bien importante. Si cada uno de nosotros manejamos una mala noticia, no tienes idea de lo que va a pasar. Si cada uno de nosotros manejamos una diferente mala noticia, lo que va a suceder es que cada uno de nosotros tendremos un diferente evangelio. Cada uno tendrá, escuchen, un evangelio a su medida. Y el evangelio no es a la medida personal. El evangelio es a la medida del daño que ocasionó el pecado. Si nosotros, escuchen esto también, si nosotros no nos unificamos en el saber, a ver si lo puedo explicar bien. Ayúdame, Espíritu Santo. Porque estos son bien sabios, pero a veces no nos alcanzan a nosotros las palabras. Si tú y yo, escuchen esto, cada uno manejamos una diferente mala noticia, tu evangelio va a ser diferente al mío. Porque como el evangelio es la solución de esa mala noticia, lo voy a poner en lo médico. Si para mí la mala noticia es que tengo temperatura, entonces el evangelio para mí es un paracetamol. Si para ti la mala noticia es que tienes el ojo rojo, irritado, la buena noticia para ti es que tú necesitas unas gotitas de eyemo. Entonces, tu evangelio es el eyemo y mi evangelio es el paracetamol. Díganme si lo pude explicar bien. Y entonces cuando nos reunamos, yo voy a predicar de cómo el Señor nos envió el paracetamol. Y tú vas a decir, no, pastor, mejor deberíamos de predicar cómo el Señor nos envió las gotitas de eyemo para que se me quite el ojo lo rojo del ojo. Y si alguien tiene un problema estomacal, va a decir, no, el evangelio lo que es un Pepto-Bismol que arregla mis problemas intestinales, porque mi problema es intestinal. Díganme si por favor me estoy explicando. Ese es el problema que hay, uno de los grandes problemas que hay hoy en el evangelio. Cada uno maneja diferentes malas noticias. Y si no nos unificamos en entender cuál es la mala noticia, lo que se seguirá viendo como se ha visto hasta hoy, desgraciadamente, y lo digo con mucho dolor, y yo cuando también no entendía, y todavía me falta entender mucho, y cuando no lo entendía, yo mismo también contribuía a ese monstruo de 20,000 cabezas en el que se convirtió el evangelio. Entonces, tú ibas a una iglesia, fíjense, si una iglesia, ahí les va un ejemplo eclesiástico, si el pastor de una iglesia cree que la mala noticia es el diablo, si un pastor de una iglesia cree que la mala noticia es el diablo, su evangelio, que es la buena noticia, o sea, el mensaje para arreglar eso estará dirigido a combatir al diablo. Puede ser que él empiece a enseñar de cómo acabar con ese cochino diablo que se mete en la gente. Probablemente use los viernes a las 11 de la noche. ¿Para qué? Para reunir a la gente y liberarla. Probablemente entrene, fíjense todo lo que estamos construyendo. Probablemente entrene un equipo de intercesión y liberación, un escuadrón de liberadores para que liberen a cada persona que tenga algún problema. Va a interpretar
que cuando a una persona le duele la cabeza es porque el diablo lo provocó. Puede interpretar que cuando una persona tuvo conflictos en su familia es porque el diablo se metió. Puede interpretar que si uno de sus hijos se fue a las drogas, fue el diablo el que también está haciendo su obra. ¿Se dan cuenta? Su mala noticia está marcando fuertemente su entendimiento del Evangelio. Si una persona, si otro pastor de otra iglesia aquí en Iztapalapa cree que la mala noticia es que al hombre le falta disciplinarse y ser más diligente, él va a cargar toda su predicación, su evangelio, lo va a destinar a tratar de ayudarle a las personas a que sean más disciplinadas, a que sean más ordenadas, a que se levanten más temprano, a que disciplinen su mente, a que disciplinen su lenguaje, a que no piensen mal, a que piensen bien. ¿Sí me estoy explicando? Esto que estamos hablando es crucial. Si nosotros no entendemos y no vemos lo que es la mala noticia, tu evangelio y el mío, aunque nos amemos mucho, y nos amamos, ¿verdad? Y sabemos y lo decimos, y lo expresamos y lo vivimos. Somos una familia en Cristo, somos la familia de Dios. Pero al tiempo, el evangelio, la diferente mala noticia que manejamos, nos va a separar. Amén. El evangelio es buena noticia. Escribe allí. Te voy a dar unos conceptos para que esto nos ayude, ¿va? El evangelio es buena noticia. Y una buena noticia solo es buena noticia si tiene como contraste la mala noticia. Si no tiene contexto de mala noticia, escuchen, si el evangelio no tiene el contexto de la mala noticia por la cual el evangelio nos ha sido revelado, entonces el evangelio pierde su efecto original para el cual ese evangelio nos fue revelado. Solamente, escribe esto, vamos a ver un evangelio poderoso si el evangelio que manejamos, repito, solo vamos a ver el efecto del evangelio poderoso si el evangelio que manejamos es el evangelio que arregla, que soluciona la única y mala noticia por la cual este evangelio vino a nosotros. Tenemos entonces que entender la mala noticia. La siguiente pregunta que yo te haría es, ¿cuál es la mala noticia que tú manejas? Oigan, me gustaría que me ayudaran. Claro, después de decir esto, muchos dirán, no, yo ya ni digo, porque yo ya ni sé si esta sea la verdadera mala noticia. Pero ¿por qué no nos ayudamos aquí? Porque todos estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Tú estás aprendiendo y yo también, ¿vale? Aquí estamos todos aprendiendo. ¿Cuál es la mala noticia que nosotros manejamos? ¿Cuál es la mala noticia que tú estás manejando? Si eres valiente, no te preocupes, nadie va a criticar. Si tú dices, pastor, mi mala noticia es mi suegra, es mi mala noticia. Si ella no estuviera, esto sería el Edén. Bueno, puedes ponerlo ahí también, mientras tu suegra no te esté viendo. Tú puedes decir, pastor, mi mala noticia es esto, mi mala noticia es la enfermedad. O sea, para mí mi mala noticia es mi enfermedad. Puedes decirlo. Aquí no criticamos a nadie, ¿verdad? Aquí estamos creciendo, nadie aquí lo sabe todo, nadie, ¿ok? Todos estamos aquí, escuchen esto, todos estamos totalmente a la voluntad del Señor, a la obra del Espíritu Santo que nos muestre. Si el Espíritu no nos muestra, chicos, tú y yo no podemos entender nada, ¿vale? Así estamos aquí. O sea, solo es el Espíritu el que nos muestra. Entonces, con toda confianza, ¿cuál es la mala noticia que tú manejas?
¿Cuál es? Dice Fabriani Sánchez, dice, para mí una mala noticia es no tener esperanza. Gracias. Se aventó, dice, no tener esperanza. Ok, está bien. Es una mala noticia. Piénsele. ¿Cuál es la mala noticia que yo manejo? Por ejemplo, la mala noticia, muchos manejan que piensan que la mala noticia es el mundo, ¿no? El mundo es la mala noticia. Obviamente vamos aquí a platicar un poquito de cuál es la mala noticia, aunque ya se nos está acabando el tiempo. Va a ser una serie de enseñanzas. Pero escribe esto, te puede servir. En cuanto tú conozcas, escribe esto, en cuanto tú conozcas la magnitud de la mala noticia, en cuanto tú conozcas la magnitud de la mala noticia, esa va a ser la magnitud del evangelio que tú vas a entender. La magnitud de la mala noticia será la magnitud del evangelio que tú entiendas. En cuanto tú puedas profundizar en el conocimiento de esa mala noticia, Dios te revelará la magnitud de su evangelio y también te revelará la magnitud de su salvación. Hay un pasaje en Lucas 7:47, apunta allí, Lucas 7:47, que habla de este principio. Escucha, es el principio de la magnitud de lo sucedido. En Lucas 7:47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Ya vieron? El que no entiende la magnitud de lo que el Señor rescató, lo que el Señor restituyó en la cruz, el que no entiende esa magnitud, no va a amar, obviamente, o en otras palabras, el amor que tú y yo expresamos al Padre es en la magnitud de lo que entendemos que Él hizo. Está en la magnitud de comprender lo que Él restauró. Está en la magnitud de comprender lo que Él rescató. Vean qué interesante. El que más ama, en otras palabras está diciendo, el que más ama es el que más entendió lo que se perdonó. El que más ama es el que comprendió mejor lo que el Señor restauró. Fíjense qué interesante. Al que más se le perdona, más ama. ¿Qué significa eso? Si logramos entender la magnitud de lo que sucedió en el huerto, si logramos entender la magnitud de lo que se perdió en el huerto, entonces no volveremos a ser, escucha esto, creyentes frustrados. Porque, ¿por qué viene la frustración en los hijos de Dios? La frustración en los hijos de Dios viene porque aunque están salvos, ya el Señor los salvó, como ellos no entienden de qué los salvó, como su mala noticia es sus problemas personales, mientras no ven sus problemas personales arreglados, la frustración sigue y sigue creciendo. Pero si tú, por eso dije al principio, logras superar, si yo logro superar mi problema personal, me refiero de que lo logro superar es de que sobrepaso, escuchen esto, es algo así como, dejo de ver mi problema como el mayor problema del universo y de la vida, y puedo ver el mayor verdadero problema por el cual Cristo vino, entonces comprenderé por qué es que los apóstoles decían, qué salvación tan grande.
Y entonces, aunque mi problema personal aparentemente no se arregle, o sea, en este momento yo no lo vea solucionado, yo podré estar contento. Y no es, oigan, no es un coco wash el que te estoy diciendo, es la manera en la que opera el Evangelio. Si yo puedo entender el problema que hubo, si yo puedo comprender la magnitud de la afectación y puedo entonces comprender que Cristo vino y ya arregló ese problema, entonces, aunque mis problemas en este momento temporalmente no estén solucionados, yo estoy contento, disfrutando, alegrándome todo el tiempo de que disfruto una salvación donde Cristo venció. Claro, va a haber gente que siempre va a decir, pero ¿cómo Cristo venció? Y mira, todavía no tienes lo que deberías de tener. Mira lo que tiene aquel, mira lo que tiene aquel, y tú no lo tienes. Espérame, pero es que ese no es el problema por el cual Cristo vino. Cristo vino a solucionar el verdadero problema de la humanidad y lo solucionó. Un ejemplo de una, escuchen esto, un ejemplo de una tremenda distorsión y de haber fallado por no comprender la mala noticia fue el propio Israel. Fíjense, Israel esperaba un reino. Ellos no entendieron que el reino era Cristo. Ellos esperaban un reino humano porque ellos creyeron malamente que la mala noticia es que ellos no gobernaban la tierra. Ellos creían que la mala noticia es que ellos creían que la mala noticia era Roma. Ellos creían que la mala noticia es que Roma estaba oprimiéndolos. Y entonces cuando Cristo vino y se dieron cuenta que Cristo no los iba a liberar de Roma, entonces ellos no lo recibieron. No recibieron la buena noticia que era Cristo. Y no recibieron la buena noticia que era Cristo porque estaban engañados, distorsionados de verdaderamente cuál era su calamidad. Y entonces, aunque vino la buena noticia que era Cristo, ellos no pudieron disfrutar de la buena noticia, no pudieron disfrutar del reino porque ellos esperaban otro tipo de reino. De ese nivel es el problema que podemos tener cuando una persona tiene expectativas erróneas de lo que arregla el Evangelio. Ellos, Israel, y hasta la fecha Israel, no tiene un concepto exacto de lo que es la mala noticia. Y por no tener ese concepto exacto, es que Israel no puede ver a Cristo, que es la buena noticia. Así de importante es que tú y yo entendamos verdaderamente la mala noticia para poder reconocer cómo es posible, ¿verdad? Yo creo que tú lo has pensado así como lo he pensado yo. Saludos a todos los que se están conectados, un abrazo y bienvenidos. Yo creo que tú y yo nos hemos preguntado eso. ¿Cómo no reconocieron al Salvador? ¿Cómo no reconocieron a Jesús? ¿Cómo no escucharon la palabra viviente? ¿Cómo no pudieron reconocer al Verbo hecho carne? ¿Cómo no se rindieron a Él? Por una sencilla razón. Ellos no esperaban lo que Él iba a arreglar. Él venía a arreglar el verdadero problema. Ellos querían que les arreglara el asunto de su reino terrenal. Medítalo. Un buen punto para meditar. Interesante, ¿no? Por eso, repito, es que fíjense lo que voy a decir, Eso está un poquito fuerte. Fíjense, una falsa doctrina
Es cuando se da una enseñanza bíblica, pero sin el diagnóstico correcto. Por eso puede haber muchas enseñanzas bíblicas, pero si el que enseña, si tú que enseñas, no entiendes cuál es la afectación, la verdadera afectación, si tú no comprendes cuál es el verdadero daño, vas a predicar de lo que sea, menos del Evangelio de Jesucristo, que vino a salvar lo que se había perdido. Efesios capítulo 4, y con esto voy a terminar y continuaremos la próxima semana. Saludos a nuestro querido sindicato de Unidos Hacemos Más. Un abrazo a todos allá en Puerto Vallarta. Qué gremio tan hermoso. Les abrazamos acá desde Iztapalapa. Gracias, alguien me dice que qué bonita camisa. ¿Quién fue? Pues Fabriani, de nada, pues ahí cuando gustes. Aquí está Gracias por el color de la camisa. Está bonito, ¿no? Está bonito. Nada más veamos cómo el apóstol Pablo, escuchen, veamos cómo el apóstol Pablo tenía el diagnóstico, decimos en México, al dedillo, así lo tenía bien clarito. Efesios 4, vamos a leer del versículo 17 al 19. Y con eso ya casi vamos a terminar. Efesios 4, del 17 al 19. Cuando lo tengan, dicen amén. o denle like, denle al dedito arriba. Cuando lo tengan, denle al dedito de ya estoy listo. ¿Ok? ¿Ya estamos? Perfecto. Vean qué nivel, vean qué doctor. Este es un especialista, este muchacho. Este muchacho supo el daño del hombre, supo cuál era el problema. Por eso este Pablo no se distrajo en cosas como nosotros. Por eso el apóstol Pablo no anduvo ahí como diciendo, ¿y qué hago hoy? ¿Qué le enseño a la iglesia? ¿De qué le hablo? Voy a ir a la librería cristiana a buscar el libro de 360 sermones para predicarlo. Y este libro me dura un año fácil, sin problemas. Ya están pidiendo membresías. Ahí pueden pedirle una membresía para nuestro sindicato de Unidos Hacemos Más, SADCB y anexas. Ok, entonces, vamos a ver el diagnóstico. Está bien interesante. Efesios 4, versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Escucha, que ya no andéis como los otros gentiles. Vean qué diagnóstico que da el apóstol de los gentiles. O sea, da el diagnóstico de la condición del hombre muerto. Da un diagnóstico exacto del problema de las personas. Dice, andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente. O sea, el hombre cuando murió, al morir, queda expensas solo y únicamente de él mismo. Queda ensimismado y su mente empieza a usarse para lo inútil, para lo vano, para lo que no sirve, para lo que no tiene sustancia. Es una mente sin sustancia. Por supuesto, ¿por qué tiene una mente sin sustancia? Porque le falta la sustancia a ese hombre, le falta Cristo. Y luego dice versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. No, él no está dando un diagnóstico superficial. Él no está diciendo el problema del hombre es que es bien mentiroso, el problema del hombre es que es chismoso, el problema del hombre es que es muy hipócrita, el problema de la gente aquí en México es que no respetan. Él no dice nunca nada de eso. Él no se queda con un diagnóstico superficial.
Él no está diciendo, el problema de los mexicanos, el problema del país es la corrupción. Él está diciendo, el problema es que se quedó sin sustancia el hombre. Y por causa de eso su mente quedó dañada, viciada en lo vano, en lo inútil, en lo que no tiene sustancia. Y quedó con un entendimiento entenebrecido. Ojo, ajeno, ahí está el diagnóstico. ¿Por qué? Porque quedó ajeno de la vida de Dios. ¿Y por qué quedó ajeno de la vida de Dios? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron y entonces ya puede meter todo lo demás. Pero él va a la raíz. El apóstol Pablo tiene un diagnóstico certero. El apóstol Pablo sabe lo que el hombre necesita. El apóstol Pablo sabe que lo que el hombre necesita es a Dios. Porque sin Dios el hombre quedó en la vanidad de su mente, sin Dios quedó con un entendimiento entenebrecido, sin Dios quedó en ignorancia, sin Dios su corazón se hizo duro, sin Dios perdió toda su sensibilidad y sin Dios por consecuencia se entregó a toda la lascivia para cometer toda clase de impureza. Gracias, Mirna, es lo que me lo ganaste, iba a decir, terrible condición del hombre sin Dios. Pastor, le voy a traer a mi hija y a mi yerno para que hable con ellos porque tienen problemas en su matrimonio, se la pasan peleando todo el día. No, mi hijo no quiere saber nada de Dios, ni mi nuera tampoco, no quieren nada de Dios, pastor, pero hable con ellos para que el problema, yo quiero que el problema se solucione. Damos el consejo que tú quieras. De verdad que sí. Solo te voy a decir una cosa. Si no se soluciona eso de raíz, no hay solución. Nuestro sindicato dice, Romanos nos habla de una mente reprobada, capaz de justificar y juzgar. Exactamente, una mente reprobada. ¿Qué significa? ¿Qué significa reprobado? Muchos aquí pasaron por allí. Reprobado es que dijeron no del ancho, no califica, no es capaz. Vean el diagnóstico, es un buen diagnóstico. De nuevo, un buen diagnóstico. Pablo dice, mente reprobada. Simplemente esta mente no del ancho. Entonces, ¿cuál es la solución? Una nueva mente. Por eso Pablo no intenta convencer a nadie. No intenta salvar por la mente. Amén. Pastor, sígale hablando a ver si lo convence. No. Esto no es un asunto de que nadie sea salvado por intelecto. La salvación, escuchen esto, es por vida, por la vida de Dios que se introduce en la persona. Y esa vida que se introduce en la persona le aporta una nueva mente. Entonces Pablo no está intentando, y yo voy a reconocer, y yo no sé si tú lo reconozcas también, pero vamos a ser aquí sinceros. Ya saben que aquí siempre somos sinceros. Hemos caminado ese camino de tratar de salvar a la gente por convencimiento. Eso es por no conocer el diagnóstico. ¿Ya vieron? Y si yo quiero estar... Ya mero lo convierto a ya mero se convierte. No, es que no es ya mero si se convierte o no. Eso no lo convences tú. De nuevo, ¿se dan cuenta? Si no tenemos un diagnóstico correcto, el evangelio que estaremos lanzando estará distorsionado. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿cuál es la solución? Gracias, Mirna. ¿Cuál es la solución? La poderosa vida de Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, ese es el poder del evangelio de la cruz. Y por eso Pablo decía, claro,
para algunos son locura. ¿Para quién es locura? Para el que no sabe el diagnóstico. Para el que piensa que el evangelio tiene que convencer para ir arreglando ciertas cosas a las personas. Entonces una persona puede venir, pastor, le voy a traer a mis hijos, el ejemplo que di, para que usted hable con ellos, porque se pelean todo el día. parece que estoy recordando, ¿verdad? Ejemplos que he vivido ¿verdad? Como pastor, ¿no? Bueno, lo único que podemos hacer es darles un consejo. Por favor, no, ya no se dejen, ya no se peleen. Ya no se ofendan. No le grites, por favor. Respétalo. Y tú no le engañes. O sea, sé honesto. Es lo que puedes hacer. Pero mientras no venga la vida de Dios a ellos, el problema no se ha arreglado. Pastor, yo a mi hijo, voy a decir algo fuerte. Pastor, yo a mi hijo siempre que se va a ir de la casa, sale en la mañana, dijo, mi hijo, que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y te prospere. Gracias, Mirna, sí, lo que callamos los pastores. Pastor, y yo siempre lo bendigo. Y luego a una persona yo le pregunté, ¿y tu hijo tiene a Cristo? ¿Está en él? Dice, no, él hasta reniega, pero yo siempre le declaro y le digo, fue fuerte lo que le dije, pero le digo, tú sabes que no hay solución, no hay. Ese fue el problema en el huerto. En el huerto, ¿sabes cuál fue el engaño de la serpiente? El engaño de la serpiente fue, mira, puedes obtenerlo todo, pero sin Cristo. Puedes ser bendecido, pero sin Cristo. Puedes tener el mejor trabajo, pero sin Cristo. Puedes tener un buen matrimonio, pero sin Cristo. Y lo peor es que la iglesia cristiana lo fomenta. Y lo fomentamos de nuevo, porque no entendemos la magnitud de la mala noticia. Entonces, esta mamá se preocupaba por lo que yo le decía, ¿no? ¿A quién le gusta que le digan, pero si tu hijo no está en Cristo? ¿Cómo Dios puede vender? Escuchen esto, ¿cómo Dios puede? Está fuerte, ¿eh? Discúlpenme. Pero Dios, ¿cómo puede bendecir a algo o a alguien fuera de su hijo? Es imposible, porque para eso envió a su hijo. Para reunir todas las cosas en él. Entonces no des falsas esperanzas, porque a ese muchacho que les estás diciendo, no te preocupes, mijo, aunque eres un hereje, no te preocupes, mijo, te va a ir bien porque Dios está con nosotros y porque Dios está contigo. No, lo único que estás haciendo es fomentar en él que no vuelva sus ojos al Señor. Tengamos valor y digámosle, prediquemos el evangelio. La buena noticia es Cristo. Necesitas a Cristo. Necesitas al Señor. Necesitas a Cristo. Él es la única bendición. Él es la bendición. Tú no necesitas un trabajo, mijo. Tú necesitas a Cristo. Tú no necesitas una esposa, no estés tan desesperado. Tú necesitas a Cristo. Tú no necesitas, es más, no necesitas sanidad. No necesitas sanidad. Necesitas a Cristo. Porque en Él vienen todas las cosas. Por eso la gente se identifica, fíjense, que el diablo es su problema, pues va con un brujo, con un hierbero, para que le pasen unas hierbas y un huevo de totol, y con ese huevo de totol va a quedar bien, porque su problema es el diablo. ¿Ya vieron? Como su problema es el diablo, entonces es capaz de ir con cualquier persona para que se lo saque. Pero ese no es el problema. Pastor, es que no duermo en la noche. Pastor, es que tengo una ansiedad. Pastor, es que no sé qué me pasa adentro. Yo te voy a decir una cosa. Necesitas al Señor. Ay, pastor, yo pensé que me iba a decir algo más fuerte. Yo pensé, pastor, que ibas a decir algo más contundente, algo que verdaderamente me ayude. Caray.
El que verdaderamente te puede ayudar y dar vida es Cristo. Regresemos a Él. Ese es el poder del Evangelio. Pero ¿se dan cuenta? El Evangelio se diluye, porque no tenemos un correcto diagnóstico. En el fondo, muchas veces pensamos que las cosas se pueden arreglar sin Cristo. Familias, amigos, ya terminamos, se nos fue, ya me pasé 5 minutos. A todos, tú eres alguien que fue salvo por Cristo. Y lo que la persona, tu familia, todos necesitan, este mundo necesita al Señor. No lo hagamos a un lado. No pongamos lo material por encima del Señor, por favor. No pongamos lo financiero por encima. No prometamos cosas que no son. La gente no necesita cosas. La gente necesita a Cristo. Amén. Hay que conocer la mala noticia. Seguiremos con esto la próxima semana, ¿vale? Si conocemos la mala noticia, entonces vamos a ver la magnitud de lo que nuestro amado Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y lo vamos a valorar. Y vamos a decir gracias. No nos va a alcanzar la vida para agradecerle. No para pagar, porque Él no quiere que paguemos. No intentes pagar nada. Él te lo dio por gracia. Sería una ofensa que tú intentes pagar. Pero si tú conoces la magnitud de lo que Él hizo y reconoces que verdaderamente lo que necesitábamos era Él, entonces vas a poder toda la vida. Eso va a ser un generador de pasión, un generador de potencia para servir a Dios con todo tu corazón. Tus hijos van a ver eso y van a querer amar y desear más del Señor por el profundo amor que tú le tienes. No es una pasión religiosa, ni es un amor religioso. Es un amor nacido, como lo dijo el Señor Jesús. ¿Sabes por qué me ama tanto ese hombre? ¿Sabes por qué ese hombre me ama tanto? Porque él sí entendió la magnitud de lo que yo hice en su vida. Entendió la magnitud de la salvación que le di. Por eso, al que más se le perdona, o dicho de otra manera, el que mejor entiende de lo que se le salvó, el que mejor entiende la salvación, o sea, el que mejor comprende el daño que vivía y ahora de dónde el Señor lo sacó, ese es el que más ama. ¡Qué tremendo! La medida de nuestra respuesta al Señor está en la medida de entender la magnitud de su obra redentora por nosotros. Amén. Papá, dice la Escritura que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos lo creen?